Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Me da gusto volvernos a ver. Y también gracias a Yahweh que nos visita también a apoyar. ¿Okay? Bueno, pues como ustedes saben, estamos viendo, bueno, en esta semana ustedes están tocando un tema acerca de las primicias. Y las primicias, pues, que nos marca la palabra de Dios Altísimo, se celebran durante 3 fechas importantes. Primeramente, lo que es el Hag Kippurim, que es la fiesta de las primicias en el Pesaj. Y también el Dios Todopoderoso nos dice que en las fiestas del Shavuot y del Sukkot debemos entregar las primicias. Las primicias siempre es el 2% de tus ingresos. Eso es lo que son las primicias. Pero no voy a entrar en dinero, no se preocupen. Así que no se me espanten, porque luego nada más mencionamos dinero y todos se espantan. Hoy traigo una palabra que trae una base, un sustento, un fundamento legal en Levítico 23:9. Vamos todos a Levítico 23:9 y dice así: la fiesta de las primicias. Yahweh le habló a Moisés diciendo: háblale al pueblo israelita y dile: cuando ustedes entren a la tierra que les estoy dando y cosechen su producto, deberán traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. ¿A quién se lo deben de llevar? Él elevará el manojo delante de Yahweh para que sea aceptado en favor de ustedes. El sacerdote lo elevará en el día después del Shabbat. ¿Después de quién? Del Shabbat. En el día que eleven el manojo presentarán como ofrenda quemada para el Yahweh un cordero de 1 año sin tacha. La ofrenda de comidas con él será de 2 décimas de medida de harina selecta, mezclada con aceite, una ofrenda encendida de olor grato para Yahweh, y la libación que va con ella será de vino, 1/4 de litro. Hasta ese mismo día, hasta que hayan traído la ofrenda de suelo, y no deberán comer pan ni grano tostado ni espigas nuevas. Es una ley perpetua a través de los siglos en todos sus establecimientos. ¿Es una ley qué? Perpetua. ¿Por todos los siglos? Muy bien. Entonces, aquí vamos a comenzar a orar. Aquí es donde el Espíritu Santo nos debe de empezar a enseñar. Amén. Padre eterno, Padre Santo, bendito seas, Yahweh. Sé tú hablando a tu pueblo, sé tú poniendo en sus corazones, en su mente, Señor, tu palabra divina. Pon los fundamentos, Padre Celestial, para que ellos puedan entender la conexión, Señor Dios mío, contigo, a través de los fundamentos y a través de tu palabra escrita, Dios. Te pido, Padre Celestial, que seas tú hablando a través de nuestra boca, Señor, y seas tú poniendo en el corazón de cada uno de nosotros tu palabra divina. Gracias, Padre, por permitirnos estar en esta casa, y gracias, Padre Celestial, por permitirnos predicar tu palabra. En el nombre de Yeshua te pedimos, Señor, interven divinamente en este día. Amén, amén y amén. Entonces vemos que la palabra primicias es una palabra en el Hebreo 72:25 que quiere decir lo primero, en tiempo, orden y rango, especialmente primicia. Por lo tanto, mis amados, no estamos hablando solamente de dinero. Aquí la palabra primicia quiere decir primero en tiempo, primero en orden o rango. Por lo tanto, mis amados, tu tiempo también lo tienes que dedicar al Señor, también tu autoridad, tu gobierno, todo lo que tú tienes, posees, también lo debes de dedicar al Señor para que Él sea quien lo esté multiplicando. Amén. Vemos que entonces el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Él nos está diciendo que Él es el primogénito de muchas cosas. La palabra primogénito quiere decir primero, el que abre matriz. Por lo tanto, también es un sinónimo de primicia. Vemos como Yeshua dice que es el primogénito de María, fundamento bíblico, Mateo 1:23. Vemos que Yeshua es el primogénito del Padre, fundamento Hebreos 1:6. Vemos que Yeshua es el primogénito de toda la creación, Colosenses 1:15. Yeshua es el primogénito entre los muertos, Apocalipsis 1:5. Yeshua es el primogénito de muchos hermanos, Romanos 8:29. Yeshua es el primogénito de los resucitados, 1 Corintios 15:20. Y aquí quiero decirte que voy a leer ese versículo bíblico. Dice: pero el caso es que el Mashiach sí resucitó entre los muertos como primicias de los que durmieron,
puesto que la muerte entró por medio de un hombre, y también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, así también en el Mashiach serán vivificados. Voy a repetir este versículo porque de ahí vamos a tomar el sustento bíblico. Amén. Y de ahí vamos a desarrollar tema. Porque así como Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados. ¿Ok? Dice, pero cada uno en su orden. ¿Cada uno en qué? En su orden. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos tiene órdenes. No somos todos iguales. Hay órdenes. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de nivel o de rango espiritual tú quieres tener delante de Dios? Y para tener un orden, tener un rango, necesitas una cultura de reino, necesitas una comunión de reino, necesitas una adoración correcta con el Dios Todopoderoso. Y una de las mejores maneras de poder establecer ese nivel de autoridad con el Dios Todopoderoso, ese nivel de unción con el Dios Todopoderoso, es cuando tú haces altares. ¿Cuando haces qué? Altares. Altares. Vemos que Abraham hace altares, y esos altares lo conectan a la presencia divina del Dios Todopoderoso. Y en esos altares de la conexión divina con el Dios Todopoderoso hay un aumento de unción, hay un aumento de preparación, hay un nivel sacerdotal en el cual te conectas más con Dios y Él aumenta tu rango, tu orden espiritual. Amén. Así que la manera en que tú puedes aumentar tu rango espiritual, tu orden espiritual o orden sacerdotal es cuando tú tienes una verdadera adoración al Padre por medio de un altar. Amén. ¿Sí? Entonces vemos que la palabra aquí, orden, cada uno en su orden. La palabra orden quiere decir algo ordenadamente en arreglo. Quiere decir una serie o sucesión. Pero también quiere decir asignar o disponer a cierta posición o lote, establecer o ordenar. Entonces, cuando yo decido, o más bien cuando el Dios Todopoderoso me dice, pero cada uno en su orden, lo que está diciendo es que nosotros vamos a ser asignados o vamos a ser dispuestos en un lugar para que el Señor esté tratando con nosotros y nos esté llevando a un aumento en base a la resurrección de Yeshua. ¿Qué quiere decir? Tienes que morir. Si no mueres, no puedes recibir primicias. Si no mueres, no puedes ser establecido en un orden. ¿Qué quiere decir? Tengo que morir a mi carne, tengo que morir a mis emociones dañadas, tengo que morir a tantas cosas que están afectando el alma, el espíritu del hombre o el cuerpo. Por lo tanto, si yo no muero, yo no puedo resucitar a una nueva vida, a un nuevo orden. Entonces, al morir yo resucito en un nuevo orden. ¿Cuál es ese orden? En un orden del Melquisedec, en un orden sacerdotal, de una unción divina como un ministro del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, mis amados, aunque usted sea un congregante, aunque usted sea un hijo de casa, tiene que morir, porque si no muere, no puede entrar a ese rango espiritual del Melquisedec. El Melquisedec es el que llevaba el oficio sacerdotal, la función que hacían todos los primogénitos de un hogar, de una familia. Por lo tanto, nosotros como primogénitos, nosotros como cabezas de familia, aunque no seas el primogénito, a lo mejor fuiste el quinto, el sexto, o como yo, el 14º, pero eres el primogénito delante de Dios, porque Él te ha redimido. Entonces, cuando tú mueres a tu carne, tú eres redimido en un nuevo estatus social, en un nuevo estatus eclesiástico, en un nuevo estatus sacerdotal. Amén. ¿Sí? Entonces es necesario que nosotros tengamos que morir para poder recibir un orden conforme al diseño de Yahweh. También vemos que Yeshua es principio de la creación y también es Yeshua el preeminente en sí mismo. Colosenses 1:18 y el principio de la creación, Apocalipsis 3:14. Entonces, Yeshua tenemos que entender que es nuestra primicia. Es el sumo sacerdote que mece las primicias delante del Padre. Vemos cómo en Juan 20:17 dice el Señor Yeshua: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Vemos cómo José, el soñador, tiene un sueño en donde él se encuentra parado en el centro y alrededor de él gavillas de trigo, y esas gavillas estaban amarradas. Y llega un momento en que todas las gavillas se postran
y él queda erguido. ¿Sí? Entonces, este es el principio en el cual entendemos cómo funciona una primicia, cómo funcionan las primicias dentro del reino. ¿Qué quiere decir? La palabra gavilla en el hebreo quiere decir postrarte, postrarse delante de Yahweh en adoración. Yahweh no va a recibir tus primicias si tú primeramente no estás postrado en adoración a Él. ¿Qué quiere decir esto? De nada me sirve entregar un diezmo, una ofrenda, una primicia, si mi corazón no está reconociendo que lo que hago es para honrar al Dios Todopoderoso, entregarle lo que tengo porque Él me ha bendecido primero. Entonces, en ese principio de postrarte en adoración, que quiere decir gavilla, vemos cómo los hermanos de José se postran para adorar esa gavilla que está parada, José. Y como dice la palabra de Dios, nosotros no podemos adorar a ningún ser humano. No podemos postrarnos delante de un hombre. No era Josué, no era Joseph, era Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, Joseph es una tipología de Yeshua. Joseph era un profeta, Yeshua era un profeta. Simbolismos en donde el Dios Todopoderoso está representando cómo debe de ser nuestra adoración. Humillados delante de aquel que es digno de honra. Y las primicias tú las entregas porque reconoces que hay alguien mayor que tú, digno de honra. Y la manera en que podemos honrar nosotros, hombres mortales, al Dios Todopoderoso es entregando el diezmo, la primicia o la ofrenda. Si nosotros no entregamos diezmo, primicia o ofrenda, quiere decir que no reconocemos la autoridad de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Entonces podemos ver entonces cómo dice la palabra del Dios Altísimo, que Yeshua es presentado como una primicia. ¿Qué quiere decir esto? Al Señor Yeshua lo crucifican en la cruz. ¿Ay? Qué redundancia, ¿no? Lo crucifican en la cruz. Al Señor Yeshua entonces es puesto en esa estaca y muere. Él es enterrado en la tumba y después de 3 días Él resucita. Cuando Él está resucitado, se le presentan las mujeres y lo quieren tocar y Él impide ese toque. Dice, no me toques porque todavía no subo al Padre. Fíjense la importancia de este versículo bíblico. Él está diciendo, no he subido al Padre, no me puedes tocar porque lo contaminas. Porque lo contaminas. ¿Okay? Él se tiene que presentar delante del Padre y Él se presenta con su sangre. Se presenta con las heridas de la crucifixión. Y entonces Él mismo, a sí mismo, como sumo cohen, como sumo sacerdote, como el Melquisedec, Él se presenta al Padre y Él mismo mece la gavilla. ¿Qué es la gavilla? La gavilla también quiere decir grano, unidos por el grano. ¿Qué quiere decir esto? Tú y yo somos grano. Estamos unidos por la Torah, estamos unidos por la palabra del Dios Altísimo, estamos unidos por la palabra. El Señor Yeshua se presenta delante del Padre y dice, mira, aquí te entrego a los primogénitos, a los que tú me has dado, a estos granos que estoy meciendo delante de ti, para que tú los prosperes, para que tú los bendigas, para que tú los levantes en el orden sacerdotal dispuesto, para que tú los aumentes de rango, para que tú los aumentes de poder, de unción. Aquí te estoy presentando, Padre, mi gavilla, mi grano, mi cosecha, para que tú, dice la palabra de Dios en Levítico, que el sacerdote tenía que mecer la gavilla. La palabra mecer la gavilla es esto. Esto es la palabra mecer, hacia arriba, en aumento. ¿Qué quiere decir? El Señor está tomándote a ti grano, tomándote a ti gavilla, que somos unidos en el Espíritu, en la palabra de Dios, en la unidad de la hermandad, tomados como un solo pueblo y subidos y aumentados en el Espíritu. Entonces, cuando el Señor nos está aumentando en el Espíritu, cuando nosotros estamos entendiendo estas primicias, tu espíritu va creciendo, tu espíritu se va ensanchando, el poder y la autoridad del reino va bajando a ti, la cultura del reino se está llenando en ti. Y así es, ¿Okay? Entonces,
También cuando estamos meciendo, cuando dice la palabra de Dios, mesan las gavillas, mesan los diezmos, las ofrendas, estamos diciendo que venga del norte, del sur, del este y del oeste las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero también cuando las presentamos hacia arriba y las bajamos, estamos reconociendo que el Dios de los cielos es el Dios que nos bendice, el Dios donde vienen todas las bendiciones que hemos de recibir en esta tierra. Y cuando las subimos de abajo hacia arriba, estamos reconociendo que todo lo que Dios ha creado en la tierra se eleva a Él porque Él fue el creador. Eso es lo que tú estás haciendo, devolviéndole las bendiciones al Dios eterno que te ha dado. Por lo tanto, el Señor Yeshua ha mecido la gavilla, y la gavilla no puede ser mecida si en esa gavilla no iba lo primero, lo más grande, lo más hermoso, lo más bello, lo mejor. ¿Y qué quiero decirte con esto, mi amado? Tú eres el más bello, tú eres lo más hermoso, tú eres lo más crecido, lo más madurado. Estás preparado para recibir la cultura del reino. Estás preparado para recibir las bendiciones del reino. ¿Por qué? Porque eres la gavilla, eres el primogénito. ¿Amén? ¿Qué bendiciones tenía un primogénito? Un primogénito tenía una doble bendición, una doble unción, una doble herencia. ¿Qué quiere decir? Si tú verdaderamente eres un hombre de primicias, eres un hombre de gavilla, tú entiendes que el Dios te está aumentando. No te está haciendo como cualquier congregante, te está dando un aumento. Así es, tienes una herencia, tienes un sacerdocio, tienes un crecimiento espiritual mayor que cualquier otro. ¿Ok? ¿Sí nos queda claro? Entonces también vimos como dice, Yeshua resucitó en Shabbat, el primer día de la semana. Sube delante de la presencia del Padre y dice aquí en Juan 20:20, dicho esto, les mostró las manos y los costados y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Entonces vemos que el Señor ya se presentó delante del Padre. En ese mismo día que se presentaban en el templo, un día después del Shabbat, que se presentaban las primicias, los sacerdotes a la misma hora, el Señor Yeshua se estaba presentando en el cielo para depositar sus primicias. Tú y yo, en el mismo tiempo, a la misma hora, en donde los sacerdotes presentaban las primicias. Entonces, ya una vez presentado el Señor Yeshua delante del Padre, Él desciende y en la tarde se encuentra con sus discípulos, entra a través del aposento alto y les dice: soy yo, mírenme, aquí están mis llagas. Aquí está lo que grabaron, los pies, las manos. Y entonces ahí ya podemos ver que puede ser tocado. Y lo tocan los discípulos. Tomás pone su mano, lo tocan. ¿Qué quiere decir? Él ya fue presentado como primicia. Él ya fue presentado como lo mejor de lo mejor. Y entonces él ya viene, baja y entonces convive con su pueblo. ¿Qué quiere decir? Cuando tú eres un hombre que estás entendiendo fiestas, que estás entendiendo principios, cuando el Señor te presenta como primicia, Él te cree y Él te tiene como una persona muy santa. Y una persona muy santa no puede ser tocada por cualquiera. Aumenta la santidad. Aumenta la santidad. Tu comunión va a ser con el Padre. Amén. ¿Sí? Entonces vemos cómo entonces el Señor Yeshua sube y se presenta como presentaban los sacerdotes la ofrenda, los primeros frutos. El Mesías se presenta a la misma hora del Padre como esa ofrenda. Vemos entonces que el Señor Yeshua pasa 3 días y 3 noches, ¿dónde? En la tumba, ¿verdad? Dice la versión de Marcos 16:9 de la versión Oso, dice: mas Jesús resucitó por la mañana, el primero de los sábados. Apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Usted se va a encontrar con la Reina Valera que le va a decir el primer día de la semana, domingo. No es cierto. Es incorrecto. Yeshua resucitó en un Shabbat. ¿Entendió? Entonces tenemos que buscar Biblias donde verdaderamente estén hablando lo que fue la verdadera resurrección. Vemos la Septuaginta dice en Juan 21. Y en uno de los sábados, María la Magdalena viene al alba, a oscuridad aún, habiendo al monumento, y mira la piedra alzada del monumento, o sea, de la tumba, en un Shabbat.
Entonces vamos entonces a poner fundamento de esto. Vemos que el Dios Todopoderoso nos toma como gavilla, nos toma como un pueblo, nos toma como unidad. No somos un pueblo independiente, no somos fulanito allá, sutanito acá, aquel allá, Alán, Juan, Pedro, Chucho, Pérez, Chuchita, etc. No somos independientes. Dios nos ve como una unidad, nos ve como uno. Por eso la gavilla se amarra. Toda gavilla se amarra. Al cosechar algo, se amarra la gavilla. Dios nos ve como un solo pueblo. Y el Dios Todopoderoso está viéndonos a cada uno de nosotros como israelitas, como el pueblo de Dios Altísimo, como un pueblo injertado al olivo natural, que es Judá. Vamos a Oseas 5:15, nos dice: y volveré a mi morada. ¿Sí se acuerdan quién dijo eso? ¿Y volverá a mi morada? Yeshua lo dijo. Dijo: y voy al cielo a preparar una morada para ustedes. ¿Sí se acuerdan? Es principio de Torah. Está en el Antiguo Testamento. Yeshua no predicó nada nuevo. Yeshua predicó todo el Antiguo Testamento. ¿Entendido? ¿Sale? Dice: hasta que reconozcan su culpa, dice, en su angustia me buscarán y suplicarán mi favor. Oseas 6:1 sigue diciendo: vengan, volvamos a Yod-Hei Bauhei. Él atacó y él puede curarnos. Él hirió y él puede vendarnos. En 2 días nos sanará otra vez. Al tercer día nos levantará y quedaremos sanos por su favor. Procuremos la obediencia a Yahweh. A ver, repitan conmigo: procuremos la obediencia a Yahweh. Y llegaremos a ser obedientes. Su aparición es tan segura como el alba, y vendrá a nosotros como lluvia tardía que refresca la tierra. Entonces, fíjese cómo aquí el Dios Todopoderoso nos está hablando acerca de esa gavilla, Israel. Cómo el Señor quiere que nosotros volvamos a Él, volvamos a sus principios. Recuerde, Israel, los israelitas, los que fueron sacados a la dispersión, al exilio, se olvidaron de la Torá, se olvidaron de la ley, se olvidaron de la palabra divina. Y hoy tú y yo, las iglesias cristianas, son Israel, que tienen olvidada la ley, que han dicho que la ley está abrogada, abolida. Mentira del diablo. Simplemente se ha cumplido, pero no está abolida. Seguimos bajo los mismos estatutos y principios de la obediencia a la Torá. ¿Amén? Entonces nos dice: en 2 días sanará otra vez. ¿Qué quiere decir? Dice la palabra de Dios que un día para Dios es 1000 años para el hombre, para el ser humano. Dice que 2 días nos sanará. En 2 días nos sanará. ¿Qué quiere decir? Han pasado ya 2000 años. Y ya estamos entrando en 7 años más, estamos entrando al 6000, en donde el Dios Todopoderoso ha prometido a venir a levantarnos. ¿A qué vieron? A levantarnos. Y entonces dice: quedaremos sanos por su favor. O sea, estamos a punto de ver, nosotros somos la última generación. Bueno, yo pienso que somos la última generación y que veremos cómo el Dios Todopoderoso nos va a levantar. No es un rapto, no existe la palabra rapto. Es un arrebatamiento, es un tomar y soltarlo luego. Microsegundos, tomados ahorita y bajados directamente a Jerusalén. ¿Saben? Es un microsegundo, no es que vamos a preparar los 7 años en el cielo y desde ahí arriba vamos a ver abajo todos ahí tribulados y la gran tribulación. No, la iglesia de Dios va a vivir eso: tribulación y gran tribulación. Ahí van a ser probados todos aquellos que dicen que tienen fe o que son de Dios. Ay, serán probados, ¿sabes? Sí, cierto. Entonces, tenemos que entender entonces cómo han pasado estos 2 días y que ya estamos entrando casi al tercer día. Y es porque el Dios Todopoderoso dice que resucitamos a la vida porque la Torah es vida. Hoy, muchas iglesias cristianas están volviendo a Torah. Están volviendo a la palabra, están volviendo a la ley. Y eso es resucitar a vida. La Torah es la vida. La Torah es Yeshua. Yeshua es la palabra. Yeshua es el Memra, la palabra del Dios Altísimo. Por lo tanto, nosotros tenemos que resucitar. Por eso estaba hablando de la resurrección de Yeshua. Y ese es el tema: resucitar. Y no podemos resucitar a vida mientras la Torah no nos traiga vida.
el poder de la vida, el poder del Espíritu de Yahweh es el que nos va a traer la vida. Así que necesitamos volver a la palabra para poder resucitar. Entonces vemos cómo también el Señor Yeshua también nos habla acerca del primer milagro. ¿Quién se acuerda cuál fue el primer milagro? Para convertir el agua en vino. ¿Convertir el agua en vino? Es el primer milagro. Dice aquí la palabra en Juan 2:1, las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Dice Oseas, él anuncia a Oseas que hay una redención, que hay unas bodas después del segundo día. Lo que te estaba diciendo acerca de Oseas es que él mismo está diciendo que después de 2 días vendrá el Señor Yeshua, nos recogerá, nos tomará. Estaremos en un matrimonio santo, nos casaremos con el Señor, seremos tomados como la esposa y entonces bajados en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? ¿La esposa será toda la iglesia cristiana? No. Es otra mentira católica romana que hemos recibido durante mucho tiempo. Pensar que todos los creyentes son la esposa del Cordero. No es cierto. Dice el Señor que viene por un remanente pero muy pequeño. Solamente aquellos que se están volteando a la Torah, santificándose por medio de la palabra del Dios Todopoderoso, que han sido muertos a su carne y resucitados a la vida por medio de la palabra. Cuando nosotros somos resucitados a la vida, conforme a la palabra, nosotros ya no queremos pecar. Nosotros empezamos a conducirnos de una manera correcta delante de Dios, y esa manera correcta, en obediencia, por eso les leía el versículo que decía que seremos procurados en obediencia y que seremos obedientes. O sea, cuando somos obedientes, el Señor nos toma. Y cuando nos toma, nosotros estamos siendo santificados por la obediencia. No hay otra manera que te puedas santificar. Ay, es que yo hablo mucho. Ay, es que yo leo mucho la palabra de Dios. No. Puede ser que ores todo el día, pero no estás siendo santo. Puede ser que te avientes 20 horas leyendo la Biblia de Dios, pero no santo. La única manera que tenemos para santificarnos es la obediencia. Y hoy te vas a encontrar muchos cristianos que son bien rebeldes, bien desobedientes, pero se creen bien santos. No hay otra manera de santificar más que la obediencia. Entonces vemos cómo el Dios Todopoderoso entonces está viniendo por su esposa en ese abrir y cerrar de ojos. Ahí está firmando un pacto divino del matrimonio santo. El matrimonio santo, recuerden, fue establecido en el monte Sinaí, establecido para Israel a través de un contrato matrimonial. El contrato matrimonial era la ketubá, que eran los mandamientos. Cuando el pueblo de Dios decide sí, obedeceremos Dios, el Dios Todopoderoso se hace su esposo. Cuando ellos obedecen, cuando dicen sí, cumpliremos los mandamientos que tú nos dices, ahí entra el matrimonio santo. Por lo tanto, mis amados, si usted quiere ser esposa del Cordero, tiene que ser obediente a la palabra. Amén. Porque si no, a lo mejor no le alcanza en su madurez o en su crecimiento espiritual, tal vez no le alcance para ser esposa. Y entonces nos veremos en el reino milenial, usted como amigo de la esposa y yo como la esposa. Así que preparémonos, alcancemos la madurez. Amén. Entonces, ¿por qué establece el Dios Todopoderoso el primer milagro en Caná? ¿Por qué no lo hizo en Jerusalén? ¿Por qué no lo hizo en Belén? Lo hizo en Caná. Caná trae un trasfondo espiritual muy tremendo, muy fuerte. Y Caná quiere decir en el griego, en la palabra 2580, quiere decir, y 7070, quiere decir rojizo. ¿Qué quiere decir Caná? Rojizo. ¿Como el qué? Como el vino. O sea, Caná, establecido ese nombre cientos de siglos, o más bien siglos antes, se establece esa ciudad como Caná. Y cuando viene el Señor Yeshua, entendemos por qué es rojizo, por la conversión del agua en vino. ¿Y cómo es el vino? Rojizo. Pero también la palabra quiere decir caña erecta, por semejanza vara. También sirve para medir y también, algo muy importante, balanza. El Señor no va a tomar una esposa si primeramente no ha puesto una balanza. El Señor no te va a poner como esposa si primeramente no te pesa. ¿Qué quiere decir? Va a medir tus obras buenas con tus malas.
Y el Señor entonces pondrá esa balanza y podrá determinar si verdaderamente eres digno de ser la esposa o el amigo de la esposa, o el que va a pasarte el panzazo al reino, el que se coló. Pero ¿sabes que el colado lo sacaron fuera? ¿Sí se acuerdan que al colado lo sacaron? Entonces, mis amados, el Señor besa tu corazón. El Señor va a pesar verdaderamente si estás capacitado para ser esposa o ser amigo. Y yo me pregunto, ¿tú qué quieres ser? ¿Esposa? Pues recuerda que vas a pasar por una balanza. Vas a pasar por un tribunal de cortes celestiales, en donde Yeshua estará ahí viendo si realmente tienes el mérito suficiente de ser la esposa o no. ¿Sí estamos entendiendo esto? Qué tremendo, ¿verdad? Y también la palabra caná viene de una raíz primaria que significa erigir, crear. Entonces, vemos entonces cómo el Dios Todopoderoso está estableciendo un fundamento bíblico. Un fundamento bíblico para la esposa que va a ser procesada en una balanza. Un fundamento bíblico donde te está diciendo el esposo, Yeshua HaMashiach, voy a erigir un tabernáculo en ti. Voy a erigir un altar en ti. Y veré si verdaderamente en ti ese altar está encendido o está apagado. Y yo me pregunto a ustedes como hijos del Dios Santísimo, ¿verdaderamente tu altar está prendido? ¿Verdaderamente tu corazón está encendido? ¿Cri? Hoy podemos ver muchos cristianos que están en la depre. ¿Eso verdaderamente estará en un altar encendido? Cuidado de que tu altar no se apague. O bien si está apagado, es el tiempo de que erijas un altar de adoración. Y un altar de adoración hay fuego. Y el fuego es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Sí nos queda claro? Entonces, pero también la palabra quiere decir caná, quiere decir compra. ¿Quiere decir qué? Compra. Yeshua HaMashiach nos ha comprado por medio de su primogenitura, por medio de su derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario. Esa es la compra que Dios ha hecho para nosotros. Por lo tanto, mis amados, Él nos posee. Porque también caná significa poseer. También caná quiere decir adquirir un campo. ¿Adquirir qué? Un campo. La palabra caná quiere decir adquirir un campo. Dime tú qué eres. Tú eres un campo. El Señor te ha adquirido a precio de sangre. Él te ha comprado. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra vino y se sembró en tierra fértil. Tú eres un campo, tú eres esa tierra fértil al 30, al 60, al 90 o al 100. Pero hay otros que no llegan ni al 0. Son desiertos totalmente que no dan semilla, que no dan fruto. Pregúntate si tú como campo de Dios Altísimo has dado fruto o estás dando fruto. ¿Sí, amén? Pregúntese. Entonces también podemos ver que quiere decir recobrar y rescatar. Por eso el Señor tuvo que ir a Canaán para simbolizar tu rescate por medio del rojizo de la sangre, por medio de conversión de agua a sangre, a vino. Eso es lo que representa tu conversión como un hombre 75% lleno de agua, convertido a vino significa convertido a la alegría, al gozo, al contentamiento. Un pueblo del Dios Altísimo no puede estar triste, no puede estar viviendo en amargura, en dolor, en desespero, en desaliento, en desánimo. No está encendido el altar, no ha sido comprado verdaderamente por la sangre de Yeshua. Y necesita sacar esos demonios que trae dentro, porque si no, nunca se va a encender. Ay, ya como que ya me dijeron algo, ¿eh? Entonces, la palabra Canaán, para que nos quede bien claro, significa compra. La palabra Canaán significa pasado, y la palabra Canaán significa redención. El Dios Todopoderoso, cuando vino por ti para adquirir tu campo, para adquirirte a ti, para erigir un tabernáculo en ti y Él vivir, Él te compró con su sangre preciosa. Pero también está diciendo, no más a tu pasado, no más a regresar a tu pasado, sino vivir una vida enfrente, presente hacia el futuro. Pero también te está diciendo, ya pagué el precio por tus pecados pasados, ahora vive en santidad en un presente. Redención. Por eso es el primer milagro.
porque marca un destino profético de dónde Dios nos quiere llevar. A que dejemos de ser solamente agua y que empecemos a vivir una vida en gozo, en el Espíritu, en fuego. Vemos cómo también dice, ¿por qué el vino? ¿Por qué dio Yeshua HaMashiach el mejor vino después de que estaban embriagados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién estaba embriagado? Pues la otra pregunta es, ¿quién estaba embriagado? ¿Quién estaba embriagado? Los invitados. Los invitados, güey. Efraín, la casa de Israel. Nosotros somos ese pueblo de Canaán. Era Efraín. Estamos embriagados de un vino corriente. Y Yeshua nos quiere dar lo mejor. Amén. Ahora, ¿qué dice la palabra en Isaías 28:1? La condenación de Efraín. Dice, ay de la corona de la soberbia, de los ebrios de Efraín. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor, cuando está en esa boda en Canaán, está diciendo que los efraimitas, los israelitas, aquellos que decían tener a Dios, pero no eran obedientes a la palabra de Dios, ellos estaban llenos de soberbia, estaban embriagados por su manera de pensar, de creer y de establecer su culto a Dios sin ser obedientes a Él. Muchos dicen, yo soy de Cristo, pero son más desobedientes que el diablo. Aquí no van a otros lados. Aquí puro bello y santo. Mis amados, tenemos que entender muy claramente esto. Los soberbios, los que quieren enseñarle a Dios. Hay un chorro. Quieren enseñarle a Dios, quieren establecer sus propias doctrinas. Tengamos cuidado. Dice, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. ¿Qué quiere decir? Los soberbios que tienen su propia religión sin llevar la religión del Dios Todopoderoso o las leyes del Dios Todopoderoso. Ay, ya vivo bajo gracia. Puedo seguir de adúltero, de fornicario. Al cabo, el Señor ya me perdonó, estoy en gracia. Ay, puedo seguir mintiendo y robando y estafando. Al cabo, el Señor ya me perdonó, la ley está abrogada. Vivo en gracia. Miren, vive en desgracia usted, no en gracia. En otro lugar, ¿verdad? Entonces, mis amados, no os hagáis. Díganle al lado. No te hagas. Están hablando. Entonces, vemos cómo esta fiesta está relacionada con la cosecha, una cosecha final que habrá después de la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Esta cosecha se levantará el trigo, pero habrá cizaña habrá cizaña también en ese trigo que se levante. Vendrán los ángeles y destruirán a los de la cizaña. ¿Ok? Van a ser destruidos. Entonces recuerden, la gavilla representa ¿qué? Personas. Tú y yo somos grano. Somos una siembra. ¿Ok? Y vamos a cosechar. ¿Qué vamos a cosechar? Los dones, los frutos. Amén. Pregúntale al de al lado, ¿ya estás dando fruto? Ahora dile, no lo veo. ¿O si lo ve? A ver, si lo ven o no lo ven. Ay, dicen por acá. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios dice en Lucas 10:2. Y les decía, en verdad, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Así que ruéguenle al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Hoy estamos en los últimos tiempos. La cosecha es mucha. No os hagáis, la cosecha es mucha. La gente está hambrienta de oír la palabra de Dios, pero no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Necesitamos verdaderamente ir como obreros a recoger esa cosecha. Y recuerden, un campesino recoge la cosecha y hace gavillas. ¿Qué quiere decir? Tú como obrero de Dios Altísimo tienes que aprender a mantener la unidad como cuerpo de Cristo. No se trata que porque yo soy de la iglesia Mahanaim, yo no voy a juntar con los de bautistas o con los presbiterianos o con los metodistas. No, somos un cuerpo. Unidad. No nos critiquemos unos a otros. No nos juzguemos unos a otros. Recuerda, hay orden, hay rango. Hay unos que están más crecidos,
otros menos crecidos, pero tenemos que ser pacientes con ese crecimiento. Y para eso es necesario amarrarlos a la Torah, amarrarlos a la palabra de Dios para que ellos crezcan. ¿Amén? Así que no los juzgues. Dice también que nosotros somos vistos como árboles. Dice Lucas 6:43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, mis amados, nosotros vamos a estar hablando de lo que hay en nuestro corazón. Si en tu corazón hay chisme, juicio, prejuicios, murmuraciones, pues creo que no estás en el diseño de Dios y no has aprendido lo que es la unidad. Recuerda, Yahweh nos va a levantar como unidad. Y por lo tanto, podemos quedarnos sin ser levantados por Dios porque no maduramos al que le faltaba madurar. Y como estamos amarrados a una misma gavilla, tal vez el que está amarrado con nosotros no ha alcanzado la perfección, no ha alcanzado la estatura del varón perfecto que es Yeshua HaMashiach, y pudiéramos quedarnos. Somos una unidad, mis hermanos. Necesitamos entender que todos como pueblo de Dios tenemos que crecer a la misma altura espiritual. Amén. Y ahí es donde muchos, como dice el dicho, la tuerca torció el rabo. Muchos están haciendo y comiendo para lo suyo y se olvidan que Dios te puso al lado de alguien que tal vez necesite tu corrección, tu disciplina, tu enseñanza, tu tiempo, tu amor, y no estás dando el fruto adecuado a Dios. Necesitamos darlo. Amén. Recuerda, entonces estamos conectados porque somos una gavilla. Entonces, no creces sin el Espíritu en tu vida. Necesitamos entender que el Espíritu de Dios tiene que venir a nosotros. Cuando alguien está lleno del Espíritu, todo lo que toca, crece. A ver, vuelvo a repetir esto. Si usted verdaderamente ha muerto a su carne y a una emoción negativa, usted ya está resucitado en el Espíritu. Por lo tanto, si usted es una persona espiritual, todo lo que hace, todo lo que toca, tiene que crecer. Y no estoy hablando del rey Midas, que todo se convierte en oro, porque eso es una doctrina incorrecta de la prosperidad. Lo que sí estoy entendiendo y lo que sí quiero dejar bien claro es que el Señor está poniendo tanta sabiduría en ti para que tú tengas el desarrollo correcto de lo que te propones, de la meta que te has establecido. Así que, mis amados, toda meta conlleva trabajo. ¿Conlleva qué? Trabajo, esfuerzo. Por lo tanto, mis amados, el Espíritu de Yahweh te va a dar ese trabajo, ese esfuerzo, ese vigor, esa sabiduría, esa inteligencia para que tú puedas establecer reino y bendecir a todos aquellos que son cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Entonces tenemos que producir el fruto, y el mandamiento número 1 es el amor de Dios en nosotros. El amor es la unidad. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos llenos del amor de Dios, nosotros podemos estar verdaderamente sanos en el espíritu, sanos en el alma y sanos en el cuerpo. Nuestra vida tiene que cambiar. Si hay amor en ti, tu vida tiene que cambiar. Si no hay amor en ti, quiero decirte que a lo mejor vas a estar enfermo. Esta casa no, otras casas. ¿Ok? Cuando le diga algo que no es bueno, usted diga: cancelo, rompo, anulo, no recibo. ¿Ok? Así les enseñamos allá para que estén despiertos. ¿Ok? ¿Nos queda claro? Entonces, nos ofrecemos a nuestro Creador como frutos arrancados de la tierra, tomados para Él como sacrificio vivo, agradable y perfecto a Yahweh. Entonces, nosotros nos estamos ofreciendo, ¿qué? Como frutos arrancados para darle la gloria y honra a Él. Somos cortados de la tierra. ¿Qué quiere decir? Dejamos el mundo. La gavilla, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser cortada. Deja el mundo, deja las cosas terrenales, deja la vasija de barro para hacer una vasija en el espíritu, deja la vasija de deshonra para hacer una vasija de honra. Amén. ¿Sí nos está quedando claro? Entonces, la gavilla, para poder tomarla, tiene que ser cortada. Cuando la cortas, representa muerte. ¿Sí, amén? Entonces, vean cómo el Dios Todopoderoso nos está hablando.
a que verdaderamente tengamos un entendimiento mayor de las gavillas. Entonces vemos cómo también el trigo es atado a la gavilla, atados unos a otros en comunidad. Recuerde, no somos granos independientes, somos una gavilla unida. Por lo tanto, tenemos que manifestar el amor de Dios en la congregación, unos con otros, motivarnos unos a otros a permanecer. Busquemos a aquellos que no van a la congregación, que no han vuelto, busquémoslo, hablémosles del amor. Y si tú fuiste el que provocó que se fuera de la congregación, pues humíllate y pídele perdón. Pero hay que volver, hay que retornar. Amén. No me salgas con que, pues por inmaduro se fue. No, son procesos. No todos tienen el mismo proceso, pero el maduro tiene que humillarse más, porque el maduro entiende lo que valen las almas. Las almas son eternas. Amén. Entonces todos vamos a ser cortados y atados en comunidad. ¿Ok? Entonces, cuando estamos siendo atados, estamos siendo ahora sí tomados por el Señor, y también cuando estamos siendo atados, estamos, el Señor Yeshua, o bien, el hombre que era campesino, llevaba su gavilla atada y la presentaba al sacerdote, y el sacerdote la mecía y la presentaba delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El Dios Todopoderoso nos está atando en una unidad de adoración al Eterno. Cuando nosotros, unidos en el Espíritu como gavilla, estamos adorando al Dios Todopoderoso, estamos abriendo las ventanas de los cielos, estamos abriendo los cielos, el arabó del séptimo cielo, lo estamos abriendo, y entonces vemos la presencia del Dios Todopoderoso sentado en el trono. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos en esa adoración, esa como gavilla, como unidos, el Dios Todopoderoso empieza a descender con bendiciones en su pueblo, trayendo sanidad, trayendo libertad. Y por eso cuando las iglesias en el Espíritu y en verdad están adorando correctamente, hay muchos milagros, mis amados. Así como el milagro de Canaán. Cambia la vida de tristeza y amargura a una vida de alegría y gozo. Cambia el diseño de muerte y destrucción a una vida de esperanza y amor. Amén. ¿Sí nos queda claro? Entonces vemos cómo entonces también la palabra postrar, como te digo, gavilla quiere decir, más bien, y se postraron, la palabra, les voy a leer el versículo. Génesis 37:5 dice: una vez Joseph tuvo un sueño que les contó a sus hermanos, y ellos lo odiaron aún más, y les dijo: oigan este sueño que tuve. Nosotros estábamos atando manojos, gavillas en el campo, cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor mío y se postraron. Entonces, vuelvo a repetirte, la palabra postrar es shakha. La palabra postrar quiere decir arrodillarse, culto, dar culto y dar reverencia, rendirse. Yo me pregunto, ¿verdaderamente te has rendido a Dios? ¿O sigue tu carne soberbia, orgullosa, que no quieres rendirte delante de los pies de Yeshua? Quieres seguir haciendo lo que tú quieres y no lo que la palabra dice. ¿Sí han conocido ese tipo de cristianos o no? ¿Sí? Yo conozco muchos, Necesitamos entender que tengo que rendirme delante del Señor. Ahora, la palabra shakha se escribe en el hebreo una W, así como una W, es la palabra shin, y luego sigue la palabra Jet, que es como una N al revés, Jet. Y después sigue la palabra Hey, que es como una casita pero con una patita aquí al lado. Esa es la palabra Shakha. Y cuando nosotros vamos al hebreo y buscamos qué significa cada letra, encontramos una profundidad de la palabra tremenda. No solamente nos habla la palabra por su significado, sino también cada letra nos habla algo muy importante. Por ejemplo, la palabra Shin significa Espíritu Santo y fuego. El Espíritu de Yahweh en fuego. La palabra Shin también representa el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero también quiere decir fuego consumidor. Y cuando vamos a la palabra Jet, la que parece una N al revés, estamos diciendo que es la mano de Yahweh que unge.
Eso es lo que significa esa letra. La mano de Yahweh que unge. Y la palabra Hei significa revelación. Significan más cosas, pero te lo estoy resumiendo para darte un concepto de la palabra Shaka, que quiere decir postrarse, que quiere decir rendirse delante de Dios o dar culto a Dios. Entonces, si yo junto estas tres letras que yo te dije con base a su significado, quiere decir el fuego consumidor de Yahweh que te unge y trae revelaciones solo cuando tú te postras. Si yo no me postro delante de Yahweh, no va a haber fuego. Si yo no me postro delante de Yahweh, no va a haber unción. Si yo no me postro delante de Yahweh, no va a haber una conversión verdadera. Por lo tanto, necesito pasar por el fuego. Y la única manera de pasar por el fuego son las pruebas y las tribulaciones. Es la manera en que Dios saca lo peor de nosotros, con fuego. El fuego es el que purifica. El fuego quita la impureza. Por lo tanto, mis amados, la única manera que podamos verdaderamente ser ungidos por el poder del Espíritu Santo y fuego es cuando nos postramos. Si yo quiero tener revelación, porque vaya que hay mucha gente hoy que quiere ser profeta, que tal vez no tengan diseño de profeta, pero quieren ser profetas, y luego hasta te profetizan, pero no traen un diseño ni la cultura de lo que es un profeta. Pues si usted quiere tener ese verdaderamente diseño de profeta, necesita humillarse primeramente para que vengan las revelaciones del reino. ¿Amén? ¿Sí? Así que, ¿Dios les está hablando o no? ¿Ya quiere que le pare o le sigo? Vemos cómo la palabra del Dios Altísimo también habla acerca de un redentor. ¿Sí se acuerda que Canaán quiere decir redentor también? ¿El que redime? Ok, la palabra redentor quiere decir, bueno, en el hebreo se llama Goel. Goel quiere decir redimido, quiere decir el pariente más próximo. Quiere decir el defensor, el libertador, el que libra, el pariente, el redentor, el redimido, redimir, reposar, rescatar, rescate y vengador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que Ruth tiene a su suegra Noemí, ¿verdad? Y que Ruth decide acompañar a Noemí, dejan Moab y se van otra vez a Israel de regreso? Y son mujeres muy pobres que tienen que vivir ahora sí que de la bendición de las personas prósperas. Dice la palabra de Dios que en los campos, alrededor de los campos, se dejaban esas espigas o esos frutos para que los pobres, los necesitados, pudieran ir y comer, ir y recoger esas cosechas y poder comer. Eso es también una parte de las primicias. Dejarle a los pobres, darle a los pobres. ¿Okay? Eso también es una parte de primicias. Entonces, vemos como Ruth dice su suegra Noemí que tiene que casarse con un pariente próximo, un pariente que quiere pagar la dote, que quiera redimirla, porque ella era viuda. La única manera de quitar la viudez o la orfandad es cuando alguien te compra, cuando alguien te redime. Por eso es tan importante que Yeshua nos redima, para que Yeshua se convierta en nuestra paternidad y dejemos de estar huérfanos. Para que Yeshua nos compre y entonces nos conecte en el amor y en la adoración a Dios Todopoderoso. Entonces, dice la palabra que el Goel, el Redentor, tenía que ser un pariente muy próximo. No podía redimirlo un vecino, un amigo, un pariente lejano. No, el más próximo. Vemos que Ruth se acerca a Boaz. Y Boaz, o Boaz, dice que Boaz no era el pariente más cercano, que había otro más cercano y que él tenía que ir a ese pariente más cercano para ver si él tenía la capacidad de redimir a esa persona. Y vemos que ese pariente cercano le dice a Boaz que no estaba dispuesto a redimirla y le quitan un zapato y lo declaran en descanso. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Un Goel, un redentor, es un pariente masculino que viene al rescate de otro pariente en problemas. ¿Cuáles son los 4 problemas que se presentan?
debe de ser el pariente más próximo, más cercano para poder redimir. 2, debe poder redimir, o sea, tiene que tener los recursos necesarios para comprar, para redimir. ¿Ok? 3, debe querer redimir. O sea, ¿de qué le servía a Boaz tener las condiciones si no quería? Por ejemplo, el otro pariente tenía todas las condiciones para redimir, pero no quiso redimir a Ruth. Y el cuarto punto es, debe no estar en necesidad de ser redimido. O sea, un fregado no puede rescatar a un fregado. Un adúltero no puede liderar a un adúltero. Un mentiroso no puede liderar a un mentiroso. Una persona que no diezma no puede liderar a una persona que no diezma. ¿Qué quiere decir? Un fregado no puede redimir un fregado. Porque eso es lo que pasa cuando no das el diezmo. Te vuelves fregado. Pero no es el tema. ¿Ok? Entonces, entendamos, mis amados. Yeshua era el pariente más cercano de Adán. ¿De quién? ¿Por qué? ¿Por qué Yeshua era el pariente más cercano de Adán? ¿O por qué Adán necesitó redención? ¿Por qué nos dice que el primer Adán murió? Más el segundo Adán es el que vivifica. Por culpa de Adán todos están muertos, pero por bendición de Yeshua HaMashiach todos estamos vivificados. ¿Qué quiere decir? Yeshua tenía la misma sangre divina que Adán. Era el pariente más cercano. Adán también es símbolo de humanidad. Solamente Yeshua podía con su sangre redimir a Adán para así redimir una humanidad caída. ¿Sí está entendiendo esto? Entonces, vemos cómo entonces Adán tiene que ser redimido. Por eso dice también en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo. O sea, estamos reconociendo que necesitamos un Redentor. Job reconoce que necesita un Redentor. Así Adán reconoció que necesitaba un Redentor. Reconoció que fue sacado por su pecado, sacado del Edén. Pero también reconocía que podía volver al Edén siempre y cuando hubiera alguien que lo redimiera. Y para eso vino Yeshua. Para eso vino a Yeshua, para volver a trasladar a la humanidad al Edén. ¿Y cuál es el Edén? Que tú estés conectado a las dimensiones espirituales de Yahweh, a los cielos de Yahweh. Ahí está el Edén. Y nosotros nos podemos conectar en la adoración, en la intimidad con Dios, nos conectamos a esas dimensiones. Y desde esas dimensiones podemos gobernar, desde esas dimensiones podemos bendecir. Pero necesitamos estar conectados. Por lo tanto, entonces, Adán, vemos que es el redimido, porque él tenía la sangre divina igual que Yeshua. Entonces, vemos que Adán, la palabra Adán, en el hebreo 120, quiere decir rojizo. ¿Qué quiere decir? Rojizo. Lo mismo que ¿quién? Que Canaán. Lo mismo que Canaán. Ve cómo el Señor nos está conectando desde un terreno físico, también en un terreno espiritual, la sangre. Porque en la sangre están las almas. En la sangre está tu alma. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces vemos cómo también quiere decir un ser humano. Quiere decir humanidad. Adán quiere decir humanidad. Entonces vemos que viene de una raíz primaria, la 119, quiere decir mostrar sangre. ¿Quiere decir que Adán? Mostrar sangre en el rostro. Y dice rubor o enrojecer. Entonces, mis amados, mostrar sangre, ¿qué quiere decir? Ahí te das cuenta que nosotros o estamos conectados a una sangre humana o estamos conectados a una sangre divina. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos sangre humana. Pero cuando nosotros hemos venido a Yeshua y estamos caminando en ese orden divino, nosotros nos estamos santificando, nuestra sangre se está santificando, nuestra sangre se va convirtiendo en divina. Y esa sangre que me alimenta de lo divino, me hace caminar en lo divino. Así que usted puede conectarse en esa divinidad siempre y cuando usted sea obediente del Señor y dejarse procesar por medio del altar, la adoración, como tú te postras delante del Señor y Él te va a bendecir. ¿Amén? ¿Sí nos entendimos? ¿O le grito un aleluya? ¡Aleluya! ¿No quieren aleluya? Bueno, ok, no les vamos a gritar aleluya. Entonces, mis amados, Yeshua paga por el problema de Adán que se metió en el pecado. Así Yeshua está pagando por cada uno de nosotros. Venimos de la misma sangre de Adán.
una naturaleza caída. Nosotros, dice la palabra de Génesis que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Altísimo. No es así. Adán sí fue creado a imagen y semejanza del Dios Altísimo. Pero nosotros, cuando somos redimidos, comprados con la sangre de Yeshua, entonces comenzamos a vivir a imagen y semejanza de Él. Y en la medida que tú te vayas perfeccionando en la obediencia, cada día te estás pareciendo más a Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, es un proceso de imagen y semejanza. Por eso dice Pablo que hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto, Yeshua HaMashiach. Amén. Un proceso. Y hoy en día muchas iglesias cristianas te dicen que somos imagen y semejanza. Y yo veo puros hombres caídos. O sea, ¿cuál imagen de Yeshua? ¿Cuál imagen de Yahweh? ¿Sí o no? Entonces necesitamos entender que verdaderamente nos tenemos que parecer a Yeshua. Y eso nos va a llevar solamente a la obediencia. ¿Amén? Entonces, mis amados, voy cerrando pues, para que no se me duerma más. ¿Ok? Antes del becerro de oro, todos los primogénitos eran separados para Yahweh. Primogénitos, primicias. ¿Sí se acuerda que antes del becerro de oro los primogénitos eran los que celebraban el culto a Yahweh? No había sacerdotes. Eran los primogénitos esos que celebraban el culto a Yahweh, que fungían en una función sacerdotal. ¿Ok? Después del becerro de oro, solo los levitas eran separados y el resto de los primogénitos debían ser redimidos por 5 ciclos, 57.2 gramos de plata, cada uno después de su nacimiento. Entonces vemos que los levitas, después del becerro de oro, cuando peca todo el pueblo de Israel, pecan los primogénitos, entonces los levitas toman ese lugar de sacerdocio. Y ahí todos los levitas, desde su nacimiento, desde un mes ya eran levitas, o desde el mismo nacimiento ya eran levitas consagrados para el servicio sacerdotal. Y aquellos primogénitos, la palabra de Dios decía que tenían que ser entregados a los sacerdotes. Pero mucha gente amaba tanto sus primogénitos, su primer hijo, que pagaban los 5 shekels. Pagaban la ley de la primogenitura para ellos quedarse con sus hijos. Eso pasó con Miriam y Yeshua HaMashiach. Eso pasó con Elizabeth y Juan el Bautista. Es lo mismo. Ellos eran levitas directamente. Yeshua era levita por medio de Miriam. Miriam era del sistema levítico. Zacarías, padre de Juan el Bautista, igual Elizabeth, venían del sistema levítico. Por lo tanto, ellos tenían que haber fungido dentro del templo. Mas, sin embargo, por un diseño divino del Dios Altísimo, ellos son comprados, pagan el rescate y se quedan en sus casas. ¿Ok? Entonces, a lo que voy, vemos cómo Israel se le llama el primogénito de Yahweh. En Éxodo 4:22 dice: entonces le dirás a Faraón, así dice Yahweh, Israel es mi primogénito. Por lo tanto, tú y yo somos primogénitos. ¿Somos qué? Y como primogénitos tenemos de dar fruto, el más grande, el mejor, el más bello. Y eso solamente lo va a dar tu santidad a Dios. ¿Sí, amén? Entonces, Yeshua HaMashiach y Juan el Bautista fueron comprados por la ley de la primogenitura. Ellos no quisieron estar en un sistema levítico que ya estaba siendo decadente. Ellos tuvieron que ser redimidos para entonces quitar el sistema levítico y ahora poner un nuevo sistema sacerdotal, el orden de Melquisedec. ¿Ok? De ese tema no voy a hablar, pero se los quise decir porque ya les había mencionado de Yeshua. ¿Ok? Entonces vemos como Yeshua es el primogénito, hijo de Yahweh. Hebreos 1:6 dice: además, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: póstrense ante él todos los mensajeros de Elohim. Entonces, Yeshua HaMashiach, siendo el primogénito de toda la creación, él es introducido al mundo y entonces Dios Todopoderoso está diciendo que todos se tienen que postrar ante él, ante Yeshua HaMashiach. Todos los mensajeros habla de ángeles, de Elohim, pero también tú y yo somos mensajeros del nuevo pacto. También nosotros nos tenemos que rendir delante de los pies de Yeshua. Amén. Entonces, Adán es el primer nacido de sangre divina y Yeshua es el segundo Adán.
Primera de Corintios 15:45 dice: así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un ser viviente, y el último Adán, un espíritu vivificante. Por lo tanto, nosotros ya traemos esa sangre divina de Yeshua. Por lo tanto, nuestro espíritu tiene que ser un espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir esto? Tú debes de manifestar en todo lo que haces, en todas las áreas que te mueves, en tu cuerpo, alma y espíritu, tienes que manifestar el espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir? El espíritu restaurador. Ese espíritu que restaura cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu que fue creado en los cielos desde la fundación del mundo y que ahora vino a ti y que está en ti. Ese te tiene que estar perfeccionando, vivificando, cada día haciéndote mejor. Amén. Entonces vemos cómo Yeshua HaMashiach tiene que venir a morir por nosotros para rescatar a la humanidad, para darle la redención a la humanidad, para redimirla. Y por lo tanto, mis amados, no hay un amor más grande que el que des la vida por otro. Yeshua dio la vida por ti y tú tienes que dar la vida por otros porque tú eres un espíritu vivificante. ¿Y cómo damos la vida por otros? No es que te corten las venas y le des la sangre, ¿no? No, das tu vida. ¿Qué quiere decir? Das tu tiempo, tu servicio, tu amor, tus consejos, conocimiento, sabiduría, etc. Esa es la manera que vivificamos a otros, el compartir con otros. Amén. Entonces vemos cómo el Dios Todopoderoso está estableciendo estas fiestas para que nosotros podamos entender cómo el Señor nos está redimiendo para Él, para que nosotros volvamos a sus pies. Amén. Vemos cómo también Yeshua fue el Cordero de Pesaj que redimió al primer nacido Adán para su regreso a su servicio, y también esta redención también nos está marcando que ahora que estamos caminando de obediencia nos está estableciendo el Señor como la esposa. Dios no va a establecer a ninguna esposa si no es obediente. La esposa marca Apocalipsis que tiene que ser sin mancha, sin contaminación, sin arruga, vestida de lino fino, resplandeciente. ¿Qué quiere decir? Buenas obras de justicia. Recuerda, balanza. Gavilla es balanza. El Dios Todopoderoso te va a pesar. Te va a pesar si eres digno de ser la esposa o no. Así que las primicias marcan una bendición profética de que tú puedas determinar qué quieres ser delante del reino. ¿Esposa o amigo? ¿O el colado? ¿Qué quieres ser? Esposa. Entonces, mis amados, una vez que el primer nacido fue redimido desde la perspectiva de Yod-Heh-Vov-Heh, él podría recibir nuevamente su herencia y podría ser liberado de la esclavitud. Entonces, como primogénitos, en Dios Todopoderoso nos está diciendo que vamos a recibir la herencia, pero también que vamos a ser libertados. El primogénito fue libre de Egipto. El primogénito recibió una doble unción, una doble bendición. Por lo tanto, tú estás hoy en este tiempo, primicias, para marcar un destino profético en tu vida. Una herencia. Una herencia. Y la otra es, ¿qué es? Libertad, mis amados. Ser libres. Mientras no quitemos todo lo malo que hay en nosotros, no vamos a poder ser libres. Amén. Así que, ¿qué le ofreces hoy a Yahweh? ¿Verdaderamente le vas a ofrecer tu vida a Yahweh? ¿Verdaderamente tú te vas a postrar delante de Yahweh? ¿Verdaderamente estás reconociendo que necesitas un redentor, que es Yeshua? ¿Verdaderamente estás entendiendo que Yeshua te quiere hacer primogénito porque te quiere dar toda su herencia? Todo lo que Él es, todo lo que Él posee. ¿Estás entendiendo verdaderamente que el Señor quiere darte la libertad que tanto necesitas para poder llevar a libertad a otros? Un esclavo no puede dar libertad a un esclavo, entiéndalo, mi amado. Una persona que está atada no puede desatar a otro. Así que tenemos que entender que Dios nos quiere bendecir. Y para que tú te ofrezcas delante de Yahweh, no es delante de los hombres, es delante de Él. Postrarte delante de Él. Y postrarte no solamente es inclinarte de rodillas, sino inclinar tu corazón a verdaderamente obedecer su palabra.
Amén. Entonces, el Dios Todopoderoso nos dice que nunca debemos de venir con las manos vacías ante Yahweh. Por lo tanto, tú te debes de dar a sí mismo al Dios Todopoderoso. Amén. Dile al Dios Todopoderoso que corte todo lo que hay en tu corazón, todo aquello que está deteniendo tu crecimiento, todo aquello que te impida avanzar, todo aquello que te está llevando a recordar tu pasado en vez de que estés recordando un presente y un futuro en Yeshua. Amén. Entonces pídale al Padre Eterno que te dé lo que necesitas. Y Él tiene muchas cosas para darte. Solamente pide, porque el primogénito se le dará el doble de lo que pida. Porque esa es su herencia, la doble porción. No solamente, si tú pides sabiduría, no te van a dar nada más una sabiduría, te van a dar la doble porción de la sabiduría. ¿Amén? ¿Sí? Dice Isaías 62:8, y con esto cierro: Yahweh juró por su mano derecha, por su brazo potente: nunca más daré tu grano nuevo por comida a tus enemigos. El Dios Todopoderoso te considera grano y también sabe que todo lo que tú produces es grano, es cosecha. Nunca más la va a dar a tus enemigos, nunca más te va a volver a despojar para darle a otros lo que tú has trabajado y has bendecido. Dice: ni beberán los extranjeros del vino nuevo por el cual tú has trabajado. ¿Qué quiere decir? Nadie te vendrá a quitar el gozo, la alegría, el contentamiento. Dice también: más bien, los que lo cosechen lo comerán y alabarán a Yahweh. Por lo tanto, mis amados, Yahweh te está diciendo: cosecha lo poco o lo mucho que tengas, cosecha la primicia y entrega a Yahweh, y Él hará que tu próximo año, tu próxima temporada sea más abundante, porque estás entregando la gavilla, estás entregando la primicia. Dice también: y los que lo recojan lo beberán en mis atrios sagrados. ¿Qué quiere decir? El fruto que tú tengas ya no lo vas a convivir, o ya no lo vas a comer o beber en la calle. Lo vas a beber en los atrios sagrados de Yahweh, en el tabernáculo santo de la Jerusalén celestial, en donde tú estás recibiendo las bendiciones del Eterno. Ahí tú estás comiendo, dice la palabra, en su tabernáculo. Ahí en los atrios, ahí estás bebiendo y gozándote delante de la presencia del Padre. Dice también: pasen por las puertas, preparen el camino para el pueblo, allanen la carretera, quiten las piedras, alcen una bandera sobre los pueblos. Miren, Yahweh ha proclamado hasta lo último de la tierra. Anúncienle a la hermosa Sión, a la congregación de los santos: tu libertador viene. Mira, su recompensa viene con él, su galardón delante de él, y los llamarán el pueblo santo, los redimidos de Yahweh. A ti te llamarán buscada, la ciudad no desamparada. Por lo tanto, nunca más, si tú sabes entregar primicias, si tú te sabes postrar delante del Eterno, nunca más te llamarán desamparada. Nunca más estarás en un estado de orfandad o de viudez. Nunca vas a estar en un estado de pobreza, de escasez o de miseria. Es un pueblo redimido. Es un pueblo donde el Dios Todopoderoso está trayendo una recompensa para aquellos que son obedientes, que están caminando en su bendición, la obediencia. Y dice el Señor: galardones serán depositados sobre ti. Y esos galardones, cuando venga Yeshua, tú se los entregarás en los pies. Adoración te mostrarás. Así que, mis amados, si usted ha entendido esta palabra divina, es porque verdaderamente usted está sellando el entendimiento de Dios. Necesitamos entender qué aprendí de la primicia. ¿Qué aprendí de la primicia? Porque lo que aprendí de la primicia es el conocimiento. Y el conocimiento que aprendí lo debo de llevar a la revelación, para que unida la revelación con el conocimiento, entonces se potencialice en la gloria de Dios sobre mi vida. Así que, mis amados, lo que usted aprendió, hoy se lo tiene que pedir al Señor, para que venga en revelación. Y venga entonces su tiempo de redención, su tiempo de bendición. Ser prosperada, aumentada, ser galardonada, ser comprada, redimida, etc. Así que levántate, vamos a pedirle al Dios Altísimo. Cada uno, con base a lo que aprendió hoy, es la base del conocimiento que adquirió hoy. Y ese conocimiento debe de llevarlo a la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y fuego, para que sea Él el que lo esté posicionando en un nuevo rango de autoridad, en un nuevo orden sacerdotal. Amén. Así que
Si los dormidos se quedaron dormidos y no aprendieron nada, pues creo que no hay revelación para ellos. ¿Ah? Cerramos los ojos. Empieza a pedirle al Señor. ¿Qué deseas? ¿Qué tipo de redención quieres? ¿Qué tipo de autoridad, rango, orden deseas? ¿Qué quieres que el Señor traiga hoy a tu vida? ¿Cuál es tu doble herencia que estás pidiendo? ¿Cuál es tu doble porción? Comienza a decir al Señor. ¿Cómo te vas a acercar a Él? ¿Vas a estar verdaderamente postrado delante de Él? ¿Verdaderamente tu corazón se está postrando delante de Él? ¿Verdaderamente crees que es el único digno de adoración y alabanza? Él quiere comprarte. Él quiere redimirte todo. Él quiere tomarte como una gavilla. Él quiere tomarte como una congregación de santos, como un pueblo redimido. Pero mientras no haya unidad entre los hermanos, no podremos ser levantados. Mientras haya murmuración, juicios entre los hermanos, nunca vamos a ser crecidos ni madurados. Mientras no seamos arrancados de las cosas terrenales, nunca vamos a ser crecidos en el Espíritu. Es necesario cortar la gavilla. Dile al Señor que es necesario que corte, que es necesario que se rompa hoy en este día, que es necesario que dejes del pasado que te atormenta o que no te deja fluir en el Espíritu de Yahweh, que es necesario entregarle tu corazón al Señor. Soberbia, orgullo, falta de perdón, amargura, tristeza, luto. ¿Qué necesitas entregarle hoy al Señor? ¿Qué necesitas que se corte de esa gavilla que no es buena y que es una espiga, que es cizaña en vez de trigo bueno? La cizaña ahoga el trigo. La cizaña le roba las bendiciones de los nutrientes de la tierra al trigo. No lo deja crecer hasta que llegue el momento que lo mata. Mientras tú tengas cizaña en tu corazón, no podrás crecer como trigo. No podrás ser tomado como la ofrenda agradable y perfecta delante de Yahweh, como el pan de vida. Necesitas soltar toda cizaña. Necesitas quitar todo aquello que te atormenta. Necesitas pedirle al Padre verdaderamente que te tome como ese trigo, como esa harina perfecta que es presentada delante del altar de Yahweh. Esa harina que es mecida y es la harina selecta para la preparación del pan. Tú eres el trigo. Necesitas del aceite del Espíritu de Yahweh para formar el pan de vida, para seguir nutriendo, alimentándote. Necesitas crecer. Necesitas ser tomado como esa ofrenda delante del sacerdote, presentada al Padre, para que tú puedas ser vivificada y crecida, madurada. Dile al Padre: quita toda cizaña, Señor. Quita todo aquello que me ha impedido tener alegría, gozo, contentamiento. Quita todo aquello que me ha traído hartazgo, estancamiento del espíritu. Quita todo aquello que ya no me hace desear estar en la congregación de los santos. Quita todo aquello que me hace pensar que soy único dentro de una congregación, o que soy mejor que otros, y no estamos entendiendo que somos una gavilla y que seremos tomados todos juntos, como un solo cuerpo, como una sola persona. ¿Qué me hace pensar que yo soy el hombre más santo y los demás no tienen la altura mía? ¿De qué me va a servir si vamos a ser tomados por unidad, como uno solo? Necesitamos soltar toda soberbia, toda vanagloria, toda altivez, toda arrogancia. Necesitamos soltar toda necedad del corazón y toda rebelión, desobediencias, todo ego. Necesitamos soltar aquello que nos está impidiendo vernos como hermanos, vernos como hijos del Altísimo. Dile al Señor que quieres entregar tu primicia delante de Él, para que el Señor te mesa delante de Él y te eleve en el Espíritu. La gavilla tenía que ser movida, mecida, para ser crecida y madurada, para que crezca en espiral, para que avance en el crecimiento del Espíritu.
Dile al Señor qué necesitas para crecer. Dile al Señor qué necesitas para madurar. Dile al Señor, aprendiste hoy el conocimiento. Dile al Señor, hoy necesito revelación, Señor. Si tú no me muestras en que estoy mal, Señor, ¿cómo me podré pedir perdón y arrepentirme? ¿Cómo me podrás restaurar, Señor, si yo no reconozco mi maldad? Revélate, Señor, a mi vida. Muéstrame en que estoy mal. Muéstrame, Señor, porque quiero ser elevado ante ti. Quiero ser tomado como la ofrenda santa. No puede llegar nada delante de tu altar si no está en santidad, Señor. Nadie puede entrar al tabernáculo de Yahweh si no está en santidad. Tú lo has dicho una y otra vez, Padre. Hoy yo te pido, Padre, límpiame porque quiero estar dentro de tus atrios. Límpiame porque quiero estar dentro de tu tabernáculo. Límpiame, Padre Celestial, porque quiero adorarte desde lo más íntimo de mi espíritu. Límpiame, Señor. Límpiame, Padre. Límpiame, Señor. Si hay alguien que ya está preparado, que se está limpiando, si hay alguien que está pidiendo perdón y arrepentirse y quiere estar en los atrios de Yahweh por medio de un acto de fe, avance al frente, al púlpito y dígale al Señor que usted quiere ser esa ofrenda mecida delante de los atrios de Yahweh. Mecida por el sacerdote de sacerdotes, por el sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, tomado como una gavilla, presentado al Padre. Dígale al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy delante de ti. Hoy me muevo por fe, Señor. Hoy me muevo creyendo, Señor Dios mío, que necesito ser presentado y mecido. Ser presentado y mecido por el sumo sacerdote Yeshua HaMashiach. Hoy, Señor, hasta ahora no me he comprometido con tu reino. Hasta ahora, Señor, he querido hacer lo que yo quiero con mi tiempo, con mi dinero, con mi sabiduría, con mi esfuerzo. Señor, hoy me presento delante de ti como un grano puro, como un grano que necesita ser mecido, que necesita ser crecido delante de tu reino, Señor. Hoy yo te pido, Señor Yeshua HaMashiach, tómame, Señor, tómame, Padre. Toma a esta gavilla de hombres santos, Señor, que están purificándose delante de ti, Padre. Hoy yo te pido, Padre, que no sea el hombre hablando, sino seas tú hablando a sus corazones, Señor. Que tú traigas el entendimiento de la importancia, Señor Dios mío, de ser esa gavilla mecida delante del sacerdote. Lo mejor, lo más santo, lo más puro, lo más hermoso, Señor. Hoy ve, Señor, cómo ellos vienen delante de ti, postrándose delante de ti, Señor. Vienen delante de ti, Padre, porque han reconocido que necesitan del sumo sacerdote, de ti, Yeshua HaMashiach, para ser mecidos delante del Rey, para ser mecidos delante de Yod-Hei Vau-Hei, para que Yahweh los tome en crecimiento y en madurez, Señor. Por favor, Padre, toma a tus hijos, Señor. Hoy, pon esa cintilla, Señor, de la unidad, del amor. Pon esa cintilla, Señor Dios mío, donde tú los estás tomando como un solo cuerpo, Señor. Para que ellos puedan, Señor Dios mío, ser crecidos. Para que esta congregación de santos, Señor, sea aumentada, redimida, comprada a precio de sangre. Para que la balanza, Señor, esté en su favor y no en su contra, Señor. Padre, ellos están pidiendo perdón. Ellos están siendo comprados con la sangre preciosa de Yeshua. Ellos están siendo rojizos en su cara, Señor. Ellos vienen avergonzados, Señor, de cuánto te han fallado. Pero hoy, Señor, hoy tú transfunde tu sangre, Señor. Hoy tú levántalos. Hoy resucítalos a nueva vida, Señor. Que ellos puedan entender que no hay cosa más importante y más bella que dejar lo terrenal para crecer y a madurar en lo espiritual, mi Dios. Hoy corta la gavilla, Señor. Córtala desde la raíz, mi Dios, y haz que tu pueblo se suelte de todo lo terrenal, mi Dios, para que pueda comenzar a crecer en lo espiritual, mi Dios. Hoy yo te pido, Padre, toma a cada uno de tus hijos. Toma ese grano perfecto, Señor, que has comprado, que has redimido, Señor. Toma esa sangre preciosa de tus hijos, Señor, y transfunde tu gloria, tu sangre divina, Señor. Haz que tu pueblo, Señor Dios mío, esté puesto hoy delante de ti, postrado, Señor, delante de ti, Padre, entendiendo, Señor, que tú los estás redimiendo hoy. Redime a tu pueblo, Señor. Establece una nueva herencia, establece un nuevo propósito, establece una nueva gloria sobre tu pueblo. Trae a tu pueblo a una nueva gloria.
a una nueva unción, mi Dios. Trae a tu pueblo, Señor, a un mayor compromiso, a un mayor pacto, a una mayor unción de fuego, Señor. Trae a tu pueblo un ungimiento y una revelación, Señor, en donde tus hijos, Señor, no vuelvan a ser los mismos, Padre. Hoy redime a tu pueblo, Señor. Establece reino. Derrama galardones sobre tu pueblo, Señor. Derrama nuevos dones. Aumenta el ministerio, Señor. Aumenta tu gloria, Señor. Aumenta tu unción. Aumentas tu presencia, Señor. Porque no somos nada sin tu presencia, Señor. No somos nada si tú no estás con nosotros dirigiendo nuestras metas, nuestros caminos, Señor. Hoy yo te pido, Padre, vuelve el corazón de tus hijos a ti y tómalos como primicia. Tómalos, Señor Dios mío. Tómalos para que tú, Señor, nena, tómalos para que tú los estés ministrando, Señor. Ministra. Tómalos, ministra. Tómalos, Señor. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de resucitar. Hoy es el tiempo de la resurrección. Hoy es el tiempo de dejar las cosas terrenales para convertirte en hombres espirituales. Hoy es el tiempo en donde el Dios Todopoderoso está marcando una vida eterna. Hoy es el tiempo que dejes la carne. Hoy es el tiempo que seas edificado por el Espíritu de Yahweh. Te pido, Padre, toca el corazón de tus hijos. Toca el corazón de tu pueblo. Haz que tus ungidos sean crecidos y madurados, Señor. Elevados en el Espíritu, Padre. Señor, mi Dios, tú eres el Dios de las primicias. Tú eres el Dios de la primogenitura. Tú eres el primogénito de la creación y a ti te ha placido, Señor, tomar este pueblo como primogénitos de tu gloria, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que tu pueblo sea redimido, que tu pueblo sea ungido, Señor. Hoy, Señor, abre el entendimiento, abre los ojos, abre los oídos, abre, Señor Dios mío, su corazón a un nuevo nivel de adoración, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que tu pueblo te adore en espíritu y en verdad. Que tu pueblo busque de ti, Señor. Que tu pueblo, Señor Dios mío, sea entregado a ti. Hoy yo te pido, Padre, mueve tu mano, Señor, y arranca, Señor, arranca la cizaña, y haz que el trigo crezca, haz que el trigo madure, haz que sean ofrendas de pan, haz que sean ofrendas vivas delante de ti. Padre, úngelas con el aceite, y báñalas, mi Dios, báñalas de tu gloria, Señor, una unción fresca, un poder nuevo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu gloria manifestándose, Señor, tu gloria manifestándose, tu gloria llevándose a cabo sobre tus hijos. Señor, aumenta tu amor en él, aumenta ese amor por el servicio, aumenta ese amor, Señor, por la paternidad, aumenta ese amor, Señor, por los hermanos. Aumenta su amor para sí mismo, Padre. Quita toda obra maldita de baja autoestima. Quita toda obra maldita de confusión. Quita toda obra maldita de engaño. Quita, Señor, toda mentira. Y levanta a tu pueblo como un pueblo santo. Levanta a tu pueblo como un pueblo redimido. Como un pueblo, Señor Dios mío, lleno de alegría y gozo. Quita la tristeza y la soledad sobre él, mi Dios. Y haz que tu Hijo amado, Señor, pueda ver tu gloria en todo lo que hace, Señor. Haz que tu gloria, Señor, esté llenándolo de ese amor profundo, de ese amor como tú lo amas, Señor. Enséñale y revélate lo que es amar, lo que es dar la vida por otro, Señor. Enséñale a darse el todo por el todo, Señor, y no a medias, no más a medias, Señor. Señor mi Dios, hoy presentamos a tu Hijo amado como la gavilla que abre brecha, como la gavilla que abre camino en esta congregación de adoración. Señor mi Dios, levántalo. Rimandayala, Irrimayala, Irrimayala. Ven, Espíritu Yahweh, ven, Espíritu de Yahweh, Espíritu Santo y fuego. Haz descender tu gloria, haz descender el fuego que revela, haz descender el fuego que unge. Haz descender, Señor Dios mío, ese fuego que hace postrar a tus hijos delante de ti. Porque saben, Señor, que delante de ti se está quemando toda impureza.
que se está quemando toda perversión, y tú, Señor, te estás glorificando en Él, para hacer de Él una vasija nueva, una vasija de honra, Señor. Señor mío y Dios mío, hoy yo te pido, Padre, ministra el corazón de tu pueblo, ministra el corazón de tus hijos, ministra el corazón de tus hijos, Señor, de tus siervos, esos hijos que necesitan de ti, Padre, esos hijos que necesitan de tu gloria, de tu gracia. Hoy yo te pido, Padre, mueve tu mano, Señor, pesa sus corazones, ponlos en balanza, Señor, enséñales la balanza, cómo se encuentran hoy, Señor, y cómo los quieres posicionar tú en una nueva balanza de amor, de unidad, de gozo, de contentamiento, una balanza, Señor Dios mío, de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, de revelación, una balanza profética, una balanza de hospitalidad, una balanza donde tus hijos están dando frutos grandes, fuertes y poderosos en ti, Padre. Una balanza donde tú te estás glorificando, llenando de ministerios, llenando de dones. Una gavilla, Señor, que está unida. Una congregación de santos que está unida para tu servicio, para tu gloria, Señor. Señor, mi Dios, nada somos si no estamos en unidad. Nada somos si no estamos unidos como congregación. Señor, hoy yo te pido, Padre, levanta un pueblo que necesita vivir en la unidad, en familia. Y para eso, Señor, has levantado congregaciones para vivir en familia, Señor. Señor, ahora redime familias. Redime las familias de esta casa. Redime las familias de todos aquellos que vean este video en las redes sociales. Redime las familias para que puedan ser establecidas en congregaciones de santos y den fruto grande, fuerte y poderoso en Yeshua HaMashiach. Hoy te pedimos, Padre, que así como nos estás uniendo hoy en Gavilla, así como nos estás uniendo en tu yugo, hoy yo te pido, Padre, enyuga a tu congregación Manahaim, enyuga a tu congregación Nisi, enyuga a cada congregación, Señor, que ha entendido el principio del reino, la santidad, la obediencia. Hoy yo te pido, Padre, elévalos y que sean, Señor Dios mío, congregaciones que testifiquen tu gloria y que den ejemplo de tu poder y de tu unción a todos los rincones de la tierra. Señor, hoy levantamos en esta casa, Señor, como sacerdotes tuyos, Padre, levantamos la gavilla, la presentamos delante de ti, la mecemos delante de ti, Padre Celestial, reconociendo que eres tú el dador de vida y reconociendo que toda bendición viene de lo alto, Señor. Hoy presentamos la gavilla al norte, al sur, al este y al oeste, Señor, en elevación, Señor Dios mío, y mecida para ti, para que tú hagas crecer a tu pueblo y madurar a tu pueblo. Hoy te pedimos, Yeshua HaMashiach, haz madurar a tu pueblo y llévalo a la grandeza de tu gloria, en el nombre de Yeshua, por medio de la autoridad delegada en Yeshua HaMashiach. Señor, establece reino sobre tus hijos, en el nombre de Yeshua. Establece cultura de reino, establece culto de adoración sobre el corazón de tus hijos y posiciónalos delante del Padre, para que adoren delante del Padre. Y toda bendición celestial descienda sobre sus cabezas, en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.